esta última parte, para la animación de una pieza de social media, finalizaremos nuestra pieza con las últimas 4 escenas de cierre. En la parte anterior llegamos hasta la animación de la escena de social media, en la cual teníamos un texto que debía mantener un tiempo de lectura. Sin embargo, por venir de una capa duplicada, aún no habíamos dispuesto la cantidad de tiempo de lectura. Tenemos la animación de salida de nuestro texto informativo, que únicamente tiene 2 líneas de texto. Y cuando la animación de este inicia, deberíamos detener el movimiento de los siguientes elementos. Así que nuestra referencia será el segundo 14. Bloquearé esta capa de texto porque ya tiene la animación aplicada. Y también bloquearé la otra capa de texto que no la estaré utilizando en este momento. Y únicamente trabajaré con la capa fondo fotografías y con la capa redes sociales. Para poder ver los fotogramas animados de estas capas sin tener que extender todas las propiedades y que me consuma espacio en el área de capas, lo haré utilizando un método abreviado que me permite mostrar únicamente las propiedades que contienen fotogramas clave. Hago un clic sobre una de las capas, en este caso fondo fotografías, y presiono la tecla U. Así podré ver únicamente su propiedad posición. Hago un clic sobre la capa redes sociales y presiono nuevamente la tecla U. Ahí podré ver sus únicas propiedades animadas, en este caso la escala y la opacidad. En el segundo 14 necesitamos que la imagen desaparezca, y como ya tenemos una animación de entrada en la que se reduce, reutilizaremos esa animación para convertirla en animación de salida. Colocaré mi indicador de hora actual en el segundo 14, selecciono todos los fotogramas clave visibles de esa capa, de las propiedades escala y opacidad, y presiono comando C. Como ya tengo mi indicador de hora actual en el segundo 14, ahora solo tengo que presionar comando V para pegar esos fotogramas. Los fotogramas se han copiado y pegado para hacer exactamente la misma animación. Lo que necesitamos es que estos fotogramas de salida funcionen con tiempo inverso. Para activar el tiempo inverso, hacemos clic derecho en uno de los fotogramas seleccionados, vamos a asistente de fotograma clave y seleccionamos fotograma clave con tiempo inverso. Esta opción no tiene un método abreviado, así que deberemos hacer este proceso cada vez que lo necesitemos. Ahora que ya se ha aplicado el tiempo inverso, veremos que nuestra imagen mantiene desde el final de su animación de entrada hasta el inicio de su animación de salida la opacidad y el tamaño. Y del segundo 14 hacia adelante repite la animación en tiempo inverso. Para que cuando nuestra imagen desaparezca no se vea la imagen de la computadora, vamos a cortar la capa correspondiente. Desactivo el bloqueo de la capa computadora. Voy al final de la capa y cuando aparece una flecha indicando a la izquierda o derecha, hago un clic y arrastro la capa para cortarla. La dejaré en una parte o en un área donde la otra imagen la esté tapando. Ahora haremos el movimiento del recuadro fondo fotografías. Siempre desde el segundo 14, agrego un nuevo fotograma de posición en la capa fondo fotografías. Presiono la tecla K para alinearme en el fotograma de salida final. Y ahora muevo el recuadro manteniendo Shift presionada hacia la izquierda. También lo dejaré ubicado en una distancia de más o menos 3/4. En nuestro storyboard de referencia ahora vemos que tenemos nuevamente un texto de 2 líneas y tenemos nuestra tercera imagen. Como ya tenemos el fondo en esta posición, únicamente colocaremos los otros 2 elementos. Colocaré mi indicador de hora actual
en el fotograma 14. Cerraré las capas y las bloquearé. Y ahora añadiré mi tercera imagen. Hago un clic y verifico en el panel proyecto con la previsualización que sea la imagen que voy a utilizar. Y ahora la arrastro hasta el área de capas, exactamente donde está mi indicador de hora actual y que esté exactamente arriba de todas las capas. Una vez colocado, suelto clic y ahora ya tengo mi imagen aplicada. Abriré sus opciones de transformación y cambiaré su escala del 100% haciendo un clic y moviendo a la izquierda. Esta imagen se ubicará al lado derecho. Utilizaré un porcentaje exacto del 30% para su escala. Y ahora la moveré al lado derecho. Esa será la posición que debe de tener en el fotograma 15 del segundo 14. Coloco el indicador de hora actual en ese fotograma y activo el cronómetro posición. Muevo el indicador de hora actual al segundo 14 y donde debe iniciar la animación, muevo la imagen al lado derecho manteniendo Shift presionado. Para que a medida el recuadro azul se mueva a la izquierda, también se vaya moviendo la imagen con esa animación de entrada. Minimizaré la capa y la bloqueo y ahora voy a colocar el texto que debe de aparecer al lado izquierdo. Reutilizaré la penúltima capa informativa. Desbloqueo la capa número 3 y si quiero tener una referencia de qué se trata, puedo con el indicador de hora actual mover hacia atrás hasta ver el texto. Esta información en 3 líneas es la que reutilizaré en la siguiente parte, porque esta animación hace que el texto ingrese desde el lado izquierdo. Hago un clic sobre la capa y presiono comando D. Bloqueo la capa anterior y subo la copia hasta que quede exactamente arriba de la imagen que acabamos de colocar. Ahora llevaré la capa desde su color y la arrastraré hasta el segundo 14. Con el indicador de hora actual haré la previsualización manual y ahora ya tengo el ingreso del siguiente texto. Desde mi storyboard de referencia copiaré el nuevo texto y acá en el programa haré doble clic sobre la capa de texto, presiono comando V, luego presiono comando A para seleccionar todo y cambio nuevamente el tamaño a 150. Además verifico que tenga la tipografía, el estilo y el color deseado. Antes de cambiar a mi herramienta selección, voy a acortar el tamaño del cuadro delimitador y ahora editaré la posición. Seleccionando la capa, presiono la tecla U. Con la tecla J o K nos alinearemos exactamente en el segundo fotograma de la animación de entrada. Seleccionamos todos los fotogramas y ahora movemos el texto en la posición que necesitamos que se mantenga. Ahora nuestro texto ingresará desde la izquierda, mantendrá su tiempo de lectura y luego hará su animación de salida. El siguiente fotograma que servirá como guía será el primer fotograma de la animación de salida de esa capa, o el segundo 16, fotograma 15. El fondo fotografías ha desaparecido porque la capa no es lo suficientemente larga para llegar hasta el final. Entonces termina antes. Para alargarla haremos el mismo proceso que hicimos con la imagen computadora. Desbloqueo la capa fondo fotografías, voy hasta el final
y cuando se coloca la flecha apuntando a izquierda y derecha, hago un clic y extiendo la capa hasta el final de los 20 segundos. Ahora mi texto se mantendrá fijo hasta el segundo 16, fotograma 15, y veremos cómo el texto desaparece. Exactamente el fotograma 15 en el segundo 16 será la guía para la animación de salida. Así que aplicaremos esta animación a la imagen actual y también al fondo fotografías. Desbloqueo la capa de la imagen y con control hago un clic sobre ella para seleccionar la capa fondo fotografías y la capa de la imagen. Presiono la tecla U para poder ver todos los fotogramas y ahora en la posición añadiré un nuevo fotograma clave. Como mis capas están seleccionadas y voy a utilizar la misma propiedad, únicamente tendré que realizar los pasos en una capa y la capa que está seleccionada irá tomando exactamente la misma configuración. Entonces hago un clic al principio de la capa en agregar fotograma clave, presiono la tecla K para ir al fotograma final de salida y ahora muevo ambos elementos que están seleccionados a la derecha. Mantendré Shift presionado para poderlos mover. Cuando haya colocado mi imagen a un lado, haré un clic fuera para deseleccionar y únicamente moveré a la izquierda mi recuadro azul para asegurarme que sigo manteniendo en la posición el fondo completo de ese color. Si volvemos a hacer la previsualización, ahora tenemos la transición que nos deja en un fondo totalmente azul. Ahora, viendo nuestro storyboard, tenemos un fondo azul completo, el cual ya tenemos listo en nuestro programa, y tenemos 3 iconos de redes sociales. Para aplicar estos iconos los importaremos desde un nuevo archivo. Yo he preparado previamente un archivo que tiene la composición al tamaño exacto y que tiene los 3 iconos de redes sociales que vamos a utilizar. Además, en este archivo podemos ver que está distribuido en capas para realizar una importación mucho más fácil y que sea mucho más rápida la aplicación en el programa. Este archivo también está disponible desde los enlaces en la descripción del video para que lo puedan descargar. Ahora en el programa voy a cerrar todas mis capas, renombraré la capa de la última imagen que he importado, hago un clic sobre ella, presiono Enter y le colocaré de nombre me gusta y ahora presiono Enter. Bloquearé esa capa y bloquearé el resto para evitar cualquier movimiento accidental. Con el indicador de hora actual sé que mi animación debería de iniciar en el segundo 17 y para esto vamos a utilizar el archivo en el que tenemos todos los iconos de social media. Haré doble clic en el panel proyecto para importar ese archivo, hago un clic sobre él y en importar como cambiaré de material de archivo a composición conservar tamaños de capa. Al igual que las imágenes, me aseguraré que crear composición y secuencia ilustrador están desactivados y hago un clic en abrir. Este se importa como una composición e importa también una carpeta que tiene todos sus materiales de archivo. La composición la colocaremos en la carpeta correspondiente junto con la composición principal y ahora arrastraremos esta composición exactamente en el segundo 17 y en la parte superior de todas las capas. Esta composición mantiene agrupados todos los elementos, así que haré doble clic y aplicaré animación a sus 3 iconos. Colocaré el indicador de hora actual en el fotograma 15, seleccionaré las 3 capas manteniendo presionado Shift y bloquearé la capa fondo. Además, como esta capa no servirá ni de referencia, también le quitaré la visualización.
para que solo sean los iconos los que aparezcan en mi composición principal. Abriré las propiedades de las capas y la transformación y activaré, manteniendo el indicador de hora actual en el fotograma 15, la escala. Retrocederé mi indicador de hora actual al segundo 0 y cambiaré el porcentaje de animación a 0%. Si hago la previsualización, ahora mis iconos ya aparecen. Para ver la propiedad de escala en las tres capas, como las tengo seleccionadas, solo debo de presionar la tecla U. Ahora selecciono todos los fotogramas visibles y presiono F9 para aplicar aceleración y desaceleración suave. Además, no quiero que todos los iconos aparezcan al mismo tiempo, así que moveré de abajo hacia arriba las capas dándoles unos 3 o 4 fotogramas de diferencia entre cada uno. Vuelvo a mi animación principal y ahora, luego de la transición, veremos cómo aparecen estos tres iconos. Deberían de tener una duración de lectura hasta el fotograma 15 del segundo 18, y acá es donde reutilizaremos las capas del principio. Así que moveré el indicador de hora actual hasta que aparezca el título junto con el fondo secundario. Desbloqueo esas capas, las selecciono y presiono comando D. Muevo ambas capas hasta la parte superior y ahora las arrastro desde el color hasta el segundo 18 fotograma 15. Puedo colocar mi indicador de hora actual como referencia antes de deseleccionarlas y así asegurarme que las he alineado perfectamente. Luego del tiempo de lectura tendríamos la animación final. Al recuadro le vamos a cambiar el color, así que en mi storyboard haré doble clic y seleccionaré ese código de color, manteniendo seleccionada únicamente la capa del rectángulo. Voy al relleno y en el código hexadecimal pego el código con comando V. Presiono aceptar y ahora tendré una transición de cierre con mi texto. Con esto hemos finalizado la animación de nuestra pieza. Ahora, antes de finalizar, cambiaré los nombres de mis capas para una mejor referencia. Haré un clic sobre la capa fondo secundario, presionaré Enter y lo cambiaré a fondo cierre. Y a la capa de texto haré un clic, presiono Enter y le agregaré la palabra cierre al final, para tener una referencia de que estos elementos son los que cierran en lugar de aperturar la pieza. Para finalizar nuestra pieza, añadiremos un audio. Hacemos doble clic sobre el panel Proyectos para poder importar nuestro recurso. Seleccionamos desde la carpeta Audios el audio que necesitamos y hacemos un clic en Abrir. Ahora que hemos importado el audio, crearé una carpeta para colocarlo en mi panel Proyectos. Voy al final de ese panel, hago un clic en el segundo icono, crear una nueva carpeta y le coloco el nombre Audio. Ahí arrastraré mi archivo para que quede organizado y clasificado al igual que el resto de elementos que tengo previamente en mi panel. El audio lo queremos añadir de principio a fin en nuestra animación, así que lo seleccionaré y lo arrastraré hasta que se coloque encima de todas las capas en el área izquierda de mi línea de tiempo.
bloquearé las capas que no voy a utilizar y únicamente dejaré desbloqueada la capa de audio. Y ahora al hacer la previsualización ya tendríamos un audio de fondo. Además, el programa puede hacer una edición básica de los audios. Si bien no podremos editar profesionalmente el audio y para eso necesitaremos algún otro tipo de herramienta, sí podemos manipular algunas propiedades. Si abrimos la capa, vemos que tenemos las opciones de audio y podremos manipular los niveles de audio. Además, tenemos un cronómetro con el que podremos animar esos niveles de audio. Abajo tenemos la opción de forma de onda que nos muestra una previsualización del audio. Para poder manipular los niveles, colocaré el indicador de hora actual en el segundo 1 y activaré el cronómetro niveles de audio. Ahora colocaré el indicador de hora actual en el segundo 0 y lo que editaré de este nivel de audio es que ingresa con un volumen alto. Y quiero que ingrese con un volumen bajo y que vaya subiendo a medida avanzamos. Entonces, con el indicador de hora actual en el segundo 0, edito el parámetro haciendo un clic y moviendo a la izquierda para poder disminuir esos niveles de audio. Ahora, al hacer la previsualización, nos daremos cuenta que el nivel de audio toma un tiempo para ir aumentando de manera paulatina. Además, podríamos mover el segundo fotograma para alargar el tiempo y hacer mucho más lenta esa subida de audio. Al final, este audio ya mantiene una baja de volumen, pero también podríamos añadir los niveles de volumen. Además, si queremos en algún punto hacer una disminución del volumen de ese audio porque necesitamos ingresar otro audio o algún sonido en específico, también lo podemos hacer con los niveles de audio. En este caso el proceso sería marcando exactamente los dos puntos en los que el audio debería de mantenerse al volumen real y al centro la baja de volumen. Colocamos el indicador de hora actual en el segundo 8 y agrego un nuevo fotograma clave. Coloco el indicador de hora actual en el segundo 9 y añado otro fotograma clave. Ahí he colocado el nivel de audio real en ambos segundos. Y si coloco el indicador de hora actual exactamente a la mitad de esos segundos, puedo cambiar el nivel de audio y reducirlo. Entonces, mi pista tendría el volumen completo en el segundo 8 y en el segundo 9, pero en el segundo 8 con 15 fotogramas, entonces tendría un nivel 0 de audio. Si hacemos la previsualización, van a poder escuchar exactamente esos cambios de volumen entre uno y otro. Con este proceso hemos finalizado el tutorial para crear una pieza de social media en la cual hemos trasladado desde un storyboard de referencia en Illustrator a elementos elaborados nativamente en Adobe After Effects. Espero que haya sido de ayuda para todos y si quisieran más tutoriales de este formato, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos.